Apreciados oyentes, no saben, no se imaginan cuánto gozo, cuánto placer tengo en mi corazón cada vez que puedo disfrutar de estudiar y enseñar la maravillosa palabra de Dios. Estamos viendo en Romanos capítulo 13, versículos 11 al 13, viviendo como que se está yendo. ¡Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios! Específicamente, estamos considerando la armadura de luz. En primer lugar, nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. En segundo lugar, la armadura del creyente también incluye el calzado del Evangelio, dice Efesios 6:15. ¿Qué es el Evangelio? La verdad acerca de Cristo, eso es. Siempre va a haber otros evangélicos, algunos, según dijo Pablo, puede que sean proclamados por ángeles, pero son falsos. Tanto el Islam como el mormonismo son religiones que están creciendo muy rápidamente en el mundo entero y ambas dependen de creencias que, según ellos, fueron proclamadas al hombre por medio de ángeles. Si usted quiere permanecer firme en esta era de oscuridad, debe de usar la armadura, la cual incluye el calzado del Evangelio en el cual usted se apoya. Pablo le escribió a los corintios acerca del Evangelio, diciéndole que no lo había recibido de algún ángel, sino del Cristo resucitado. Allí leemos en 1 Corintios 15:1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Qué importante el Evangelio. En tercer lugar, la armadura del creyente también incluye el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, dice Efesios 6, 16 y 17. Usted está en una guerra, no olvide quién es usted, por favor. En una oportunidad, cuando nuestros mellizos tenían unos 6 años, los llevé al aeropuerto para buscar a la abuela, o sea, mi suegra, que venía de visita. Mientras esperábamos, un grupo de soldados vestidos con uniformes completos, cascos, armas, botas y demás, bajaron del mismo avión en el que llegaba la abuela. Era intimidante verlos. Nosotros nos quedamos ahí quietos mientras pasaban y mis hijos estaban boquiabiertos. Mientras ellos pasaban, uno de mis hijos me dijo: «Papá, estos son gendarmes». Uno de los soldados lo escuchó y paró, se inclinó junto a mi hijo y le dijo: «No, no somos gendarmes, somos infantes de marina». Pablo está diciendo, en efecto, usted es esto. Sepa para quién y con quién está luchando, conozca su uniforme y el significado del mismo, sepa quién es su comandante, por favor. Usted está en una guerra, póngase la armadura. Pablo usa la frase armadura de luz para describir categóricamente al creyente. El mundo es tinieblas, el creyente es luz. Pablo escribió guiado por el Espíritu Santo de Dios a los Efesios y les recordó lo siguiente: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, dice Efesios 5:8. Somos como pequeñas lámparas andando por todo el mundo oscuro. Oh, imagínese eso. Es por esto que el creyente no debe actuar como si fuera oscuridad. ¿Cómo actúa la oscuridad? ¿Cuáles son las obras de las tinieblas? Obviamente la lista puede ser muy, pero muy larga, pero Pablo nos menciona 6 pecados. Fíjese, dice así, Romanos 13:13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Cuando uno lee una lista así, puede tentarse a pensar, ¿para qué Pablo tiene que advertir al creyente acerca de este tipo de pecado? ¿Por qué necesita advertir a creyentes acerca de actos tan horribles? La pregunta que usted realmente debe hacer es, ¿por qué Pablo se incluye a sí mismo en la advertencia? Quizás hoy tendríamos que unirnos al grupo de creyentes honestos y en humildad y subrayar las palabras:
Desechemos, pues, las obras de las tinieblas. Andemos como de día honestamente. Tal vez tenemos que hacer eso. Ambos versículos denotan acción de nuestra parte. El creyente honesto sabe que él puede comportarse de manera horrible. Sabe de su potencial pecaminoso tanto de pensar como de actuar. No le hace ningún bien al creyente pensar que él está por sobre todo pecado. No nos hace bien eso. El creyente que piensa de esa manera corre un gran peligro, ya que la Biblia dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es por esto que Pablo habla de manera franca al creyente. Esto no es una epístola al Senado romano, es una carta a la iglesia romana. La iglesia romana va a leer la Biblia y descubrir lo que la Biblia sabe de ellos. Nosotros hablamos acerca de descubrir la palabra de Dios y al hacerlo nos damos cuenta que la palabra de Dios nos descubre a nosotros. Cuando traemos las verdades de la palabra de Dios a la luz, la palabra de Dios va a traer la verdad acerca de nosotros a la luz. Una lectura honesta de la Biblia va a revelar que somos capaces de pecar horriblemente. Esta es la razón por la que Pablo advierte a los creyentes en Colosas también, diciendo: dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Dice Colosenses 3, 8 y 9. El tiempo verbal indica que tenían que desechar continuamente esas acciones. Cuando escogemos no dejarlos y pecar, nos estamos poniendo los vestidos de corrupción, por decirlo así, cubriendo la armadura de luz e impidiendo que el mundo vea la diferencia de quiénes somos como hijos de luz. El escritor a los Hebreos también nos dice que los creyentes debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, dice Hebreos 12:1. Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:1, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Santiago agrega en Santiago 1:21 que el creyente debe desechar toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Ahora, en Romanos 13, Pablo le dice lo mismo a los creyentes en Roma. Somos capaces de hacer todas estas cosas, pero ¿cómo? Pertenecemos al Dios de luz. Hemos sido traídos al reino de la luz. Ahora somos hijos de luz viviendo el evangelio de luz en un mundo en tinieblas, y también el Señor vuelve en cualquier momento. Hay muchas cosas que no deberíamos estar haciendo. Le pregunto en este momento a usted, ¿qué cosas está haciendo que no debería? El Espíritu Santo de Dios está marcando algo en su mente, en su corazón, de pecados que tal vez está cometiendo y que no debe hacer, que debe desechar todo eso. Ore a Dios. Clame a Dios en este momento, pidiéndole perdón por sus pecados, arrepintiéndose, no por las consecuencias del pecado, sino por el pecado en sí, y sea librado y limpiado completamente por la sangre preciosa de Jesucristo. Piense, ¿qué pecado tiene que dejar? Ahora, antes de hablar de algo que debemos desechar, o sea, las obras de las tinieblas, déjeme recordarle lo que venimos mencionando desde el comienzo de este estudio. Algo que debemos ponernos, o sea, la armadura de luz. En primer lugar, a modo de repaso, dijimos que nuestros lomos deben estar ceñidos con la verdad. Allí está colgada todo el resto de la armadura. Eso dice Efesios 6:14. Es importantísima la verdad del Evangelio. En segundo lugar, la armadura del creyente también incluye el calzado del Evangelio. Y en tercer lugar mencionamos que la armadura del creyente también incluye el escudo de la fe, el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, según Efesios
capítulo 6, versículos 16 y 17. Pero ahora pasemos a algo a desechar: las obras de las tinieblas. Pablo lista 6 pecados en Romanos 13:13. Están listados en 3 pares. Al ser similares, van juntos. Vamos a echarle un vistazo. En primer lugar, glotonerías está primero. Esta palabra proviene del griego komos, que se refiere a rebelarse y tener orgías. Los seguidores del dios Bacchus, el dios romano del vino y de la intoxicación, tenía un festival propio a mediados del mes de marzo. Las bachanalias eran orgías en honor a este dios. Para la época de Pablo, las celebraciones ya eran notorias por la perversión sexual exhibida de manera pública. Sin duda, los creyentes en Roma tuvieron un pasado en el que participaron de fiestas de esta índole. Es muy parecido a lo que experimentamos los creyentes de hoy, teniendo en la memoria algún viaje de fin de curso cuando éramos estudiantes o tal vez algún viaje que haya hecho a algún otro lugar. Pablo dice claramente que estas son las actividades de los hijos de las tinieblas, no de los hijos de la luz. Pero también, aquí Pablo agrega, y no es para sorprenderse, borracheras. El mundo pierde toda inhibición por medio del alcohol. Hace unos años fui con mi familia a un concierto de música evangélica. Al salir del estadio donde se realizó el evento, estuvimos como 2 horas tratando de librarnos del tráfico del centro. Pasada la medianoche, seguíamos en el centro y vimos cómo una multitud salía de una de esas fiestas de fin de año. En una cuadra vimos un centenar de oficiales de policía con escudos y palos. Ellos estaban conteniendo a la turba intoxicada que estaba fuera de control. Lo primero que me vino a la cabeza fue lo interesante de ver que la fiesta de los hijos de las tinieblas demandan un control policial, mientras que nosotros, que éramos más de 10.000 disfrutando nuestra versión de una fiesta, sin necesidad de intoxicarnos para disfrutar más, ni necesitamos de policías para que nos controlaran una vez terminada la fiesta. ¡Qué gran diferencia! ¡Qué gran diferencia entre los hijos de luz y los hijos de las tinieblas! Y esto no es nada nuevo, siempre ha sido así. La tercer tanda de pecados que Pablo menciona aquí son relacionados a la promiscuidad sexual y sensualidad. Se refiere específicamente a las relaciones sexuales extramatrimoniales. La palabra lascivias puede bien traducirse sinvergüenza en este contexto. La palabra griega se refiere a alguien no solamente cautivado por el deseo y la inmoralidad sexual, sino que ha llegado al punto en que perdió la vergüenza. Mientras muchas personas tratan de ocultar su inmoralidad, ésta ni siquiera lo intenta. Se jacta de su pecado sexual, no le interesa a quien destruye o lastima, no le interesa a quien lo vea, no tiene vergüenza alguna de su pecado. Esto es, quizás, uno de los tantos resultados de una vida en tinieblas. Pablo parece dar a entender un descenso en espiral con los pecados sexuales. Primero, una persona va a una fiesta, luego se emborracha, luego comete algún tipo de acto inmoral y finalmente ya no le importa lo que hizo y busca otra oportunidad de pecar de nuevo. Los últimos 2 pecados mencionados por Pablo son contiendas y envidia. Otra progresión que Pablo puede tener en mente son los actos externos que proceden de lo más interno del hombre. La palabra contienda se refiere a alguien que no quiere ser pasado por alto o ignorado. El poder personal y el prestigio ocupan el primer lugar en sus mentes. Diótrefes era uno de ellos, quien amaba la preeminencia en la iglesia, tal como leemos en 3 de Juan. A este pecado agréguele la envidia del corazón humano, que no solo quiere estar siempre primero, sino que también mira con envidia las bendiciones de todos los demás hermanos de la iglesia. No hablemos de los pecados sexuales, pasando por alto los pecados secretos del corazón orgulloso que demanda estar primero y ser preeminente por sobre los demás. Entonces,
¿Cómo hacemos para no regresar a las obras de las tinieblas? ¿Y qué hacemos si ya las hemos experimentado? La respuesta es muy clara en el próximo versículo de Romanos 13, que vamos a dejar para nuestro próximo programa. Pero, como conclusión, 3 cosas para recordar. Hagamos una síntesis de las exhortaciones y advertencias de Pablo. Hay 3 cosas que debemos recordar. Tome nota, por favor. En primer lugar, recuerde que no pertenecemos a la oscuridad. Esa es la razón por la cual somos tan miserables cuando nos juntamos con inconversos y participamos en sus actos de oscuridad. Somos hijos de luz, recuerde eso. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero en segundo lugar, recuerde que Cristo viene. 3 cosas para recordar. Recuerde que no pertenecemos a la oscuridad. Recuerde que Cristo viene, puede ser esta misma tarde, en este mismo momento, esta misma noche, en cualquier momento. Pero en tercer lugar, recuerde que estamos en una guerra. Jamás salga sin su armadura, su uniforme. Le pregunto, ¿conduciría su automóvil sin el cinturón de seguridad? ¿Jugaría un partido de básquet de traje y con zapatos de vestir? ¿Bajaría una montaña sin un arnés? ¿Se lanzaría de un avión sin un paracaídas? Creo que jamás, ¿no? Bueno, esta es su vida. Yo tengo unos 328 meses, si Cristo no viene antes, y por la gracia de Dios, quiero caminar esta vida en la verdad. Así que, por favor, despierte. No desperdicie otro mes, no desperdicie otro momento.